Perfecto. Entonces el tema, como les decía, seguridad para trabajos en caliente y soldadura. El tema es un poquito ya claro y ya vamos entendiendo que vamos a irnos a enfocarnos justamente a este tipo de actividades donde ya se trabajan con materiales que terminan siendo, que pueden generar un incendio o puede generar alguna afectación dentro del trabajador y de su entorno. Este tipo de seguridad, donde ya vamos a atacar estos temas, es bastante importante y es considerado uno de los trabajos de alto riesgo, justamente porque la manipulación en el trabajo como tal demanda un nivel de prevención bastante alto, porque la actividad laboral, la que ejecuta este tipo de actividades, es considerada un riesgo alto justamente por la manipulación directa a un riesgo inminente. Importante tener claro ese tema, ¿no? Entonces, en esta sección justamente vamos a trabajar sobre estos trabajos en caliente, ¿sí? Vamos a rescatar su importancia y los diversos sectores en la industria donde lo vamos a encontrar, y exploraremos un poquito las metodologías de prevención que son las más importantes dentro de toda esta actividad, tanto sea como la preinspección y en la manipulación del trabajo como tal, qué niveles de prevención y qué medidas vamos a tener. Pero es un poquito para el poder entender, entrar en este tema, entender a qué nos referimos con trabajos en caliente, porque a veces podemos malinterpretar justamente la definición por conocimiento del tema como tal, ¿no? Entonces decimos trabajo en caliente y muchas veces comparamos esa definición con manipulación directa de objetos que tienen altas temperaturas. Hay que separar un poquito el concepto de eso, porque no necesariamente pudiera ser un trabajo en caliente el que yo manipule alguna tubería caliente o algún elemento que esté a altas temperaturas. La definición, de acuerdo a las normativas, nos dicen que los trabajos en caliente son todas aquellas tareas que producen llamas abiertas, ¿sí? Que liberan calor o producen material incandescente, es decir, chispas, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que cuando hablamos de trabajos en caliente, son todos estos trabajos que generan esa emisión de calor o generan esta chispa. ¿Qué trabajos tenemos? Pues dentro del ámbito de manufactura y el ámbito industrial tenemos un sinnúmero de actividades que pueden generar este tipo de acciones como tal. Tenemos trabajos en corte y de trabajos de corte tengo tanto trabajos de cortes manuales como trabajos de cortes industriales. Ambos cortes puedo generar una fricción que a la vez me va a generar esta chispa que conocemos como ya un punto que puede generar en algún momento un incendio, ¿no? Diferentes tipos de cortes, diferentes tipos de soldaduras. Las soldaduras, pues ya lo hemos visto en la parte de construcción, es más notorio encontrarlo, diferentes tipos de talleres que trabajan con distintos tipos de soldadura. Todos estos elementos de soldadura a la final es una transmisión de energía que va a generar una fricción y va a generar un arco eléctrico que puede ocasionar, ¿sí? Afectaciones en la salud y en nuestro entorno. También es considerado trabajo en caliente. Así también es considerado los trabajos con la moladora, ¿sí? Que son discos de cortes que van a generar, al igual que al inicio les decía, cortes manuales, son un corte mecánico que va a generar una fricción y esto a su vez va a generar este tipo de chispas que lo hemos visto en varias ocasiones cuando nos damos cuenta de este tipo de actividades que se ejecutan. Que muchas veces este tipo de actividades son consideradas para el personal que la emplea como de bajo riesgo, lastimosamente por la falta de conocimiento y niveles de prevención que se debe tener. Se considera que este tipo de chispas no son inflamables, se considera que esta actividad no me va a pasar nada y las puedo ejecutar con cualquier indumentaria con la que estoy, la puedo ejecutar en cualquier entorno en el que estoy. Ese es el mal hábito o el mal concepto que se tiene muchas veces las personas que manipulan este tipo de herramientas. Este tipo de capacitaciones el día de hoy es justamente para hacer conciencia, a conocer e interpretar que este tipo de actividades son consideradas actividades de alto riesgo. Y ya les vamos a ver ya vamos a notar más adelante cómo este tipo de actividades que a veces sí creemos y tenemos ese concepto de que no va a afectar en lo absoluto mi entorno o mi salud, ha ocasionado desastres inmensos dentro del campo industrial, dentro del campo doméstico, de la construcción, diferentes tipos de campos, ha generado todo un desastre a nivel nacional y mundial.
¿Por qué les digo? Porque a la final este tipo de actividades son el origen de un incendio que puede ser macro, ¿sí? Entonces, entendamos que una actividad, aunque sea pequeña, puede ocasionar, ¿sí?, incendios mucho más grandes que a su vez genera desastres tanto en lo económico como en la salud. Entonces, diferentes tipos de actividades dentro de los trabajos en caliente son los que vamos a ver. Y al final también tenemos el otro tipo de actividad que son los trabajos con sopletes, ¿sí? Este tipo de actividades ya es una llama de fuego que estoy yo manipulando, por hablarlo así básico para que todos comprendan, ¿sí? Es la manipulación ya del fuego directo, una llama de fuego directo, que la voy a utilizar para sin número de actividades dentro del trabajo de construcción, la mayoría de veces, o metalurgia, ¿sí? Entonces, voy a necesitar mis niveles de prevención bastante altos cuando yo manipulo esto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando directamente con un fuego inminente que va a ocasionar lesiones graves a mi salud y puede ocasionar, como les digo, incendios en mi entorno. Entonces, los niveles de prevención deben ser bastante fuertes para poder alertar y detener una afectación posterior. De eso se va a tratar esta capacitación, de conocer por qué yo debo tener estos niveles en prevención bastante altos, ¿sí? ¿Por qué yo debo enfocarme justamente, y si se dan cuenta, en los contenidos que se han estado dando, justamente la seguridad se enfoca en el antes más que en el posterior? Porque en el posterior yo voy a tener ya el desastre, yo ya voy a poder, ya tengo el problema. Y el problema es igual a muerte, en este caso para seguridad. Entiéndase para todos los que están conectados el día de hoy, que sí, el problema en seguridad ya es considerado muerte, porque lastimosamente las probabilidades dentro de todos los riesgos que vamos analizando, en muchas ocasiones son bastante altos. Y entonces no nos podemos dar el juego de probar si yo no cumplo con las normativas, no cumplo con los niveles de prevención, no me puedo dar el juego de ver si es que me pasa algo o no me pasa algo, porque lastimosamente las probabilidades están para que pueda pasar, y entre esas que pueda pasar es la afectación directamente a nuestra salud. Entonces, muy importante para todas las personas que están conectadas, que puedan hacer conciencia dentro de todos sus puestos de trabajo, sus actividades, que deben prestarle bastante atención cuando tratamos estos temas, porque está en juego nuestra salud, la salud de nuestros compañeros, la salud de nuestro entorno. Y bien, ¿qué dice los trabajos en caliente? Pues no. Estos trabajos en caliente a la final lo que va a terminar con mayor amplitud, ¿sí?, o mayor riesgo, es lo que va a ocasionar son incendios. Ya vamos a ir viendo un poquito todo tipo de afectaciones a la salud que vamos a tener, pero el desastre más fuerte dentro de todo esto es el incendio, porque el incendio se va a propagar y va a generar no el fallecimiento de una sola persona, no el de dos, sino el de muchas personas, y va a ser un desastre mucho más grande. Entonces hay que prestarle atención en todo el ámbito. Y cuando digo en todo el ámbito, porque puede ocasionar un incendio, yo debo tener un nivel de prevención bastante fuerte para evaluar mi entorno de trabajo que no pueda ser afectado por la actividad que yo voy a ejecutar. Es decir, yo debo estar completamente seguro que mi entorno, ¿sí?, mi diámetro donde yo estoy trabajando, porque voy a manipular un elemento que puede ocasionar un incendio, debo visualizar muy claro en qué espacio de trabajo estoy realizando esa actividad para que no pueda afectar y no pueda ocasionar todo un desastre. Entonces, este temario del día de hoy no solamente se enfrasca en los equipos de protección que tiene que tener la persona, porque estas actividades consideradas de alto riesgo no solamente pueden ocasionar la afectación a la salud de la persona que está manipulando, sino puede afectar a cualquier persona que esté en su entorno o cercano al área donde esté realizando el trabajo. Entonces es importante tener eso claro, ¿no? Y por eso les decía, el riesgo de trabajo en caliente es considerado un riesgo alto, y vamos a dar énfasis justamente a eso para poder hacer conciencia con todas las personas y que conozcan cuáles son las consecuencias. Principales consecuencias dentro de esto son lesiones a la salud de la persona, tanto en la piel, como en la vista, como en los pulmones, en la respiración. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante cada uno de esos puntos. Y el desastre más fuerte, ¿por qué más fuerte? Porque les digo, puede afectar la salud de más de una persona,
es justamente el que se propague un incendio. Me gusta siempre empezar con este tipo de capacitaciones para hacer conciencia con las personas y conozcan la importancia de los niveles de prevención que se debe tener. Y entonces me gusta mostrarle a cada uno de ustedes justamente datos reales, ¿sí? De casos que ya han pasado, porque siempre es importante apoyarnos de lo pasado, pero siempre con visión al futuro. Es decir, yo aprendo de los errores pasados, pero siempre trato de poner algo más para ir mejorando y tener ese ciclo de mejora continua. Y resulta que les traigo aquí un enunciado de una noticia bastante mundial y tal vez para algunos conocida, que en el 2020 existió una explosión en un puerto, ¿no? En Líbano, ¿sí? Esta explosión fue tan grande que generó la muerte de 220 personas, ¿sí? Más de 7.000 heridos y más de 70.000 apartamentos impactados, ¿sí? Esta explosión fue tan fuerte que no solamente afectó al puerto, sino a todo su entorno de civilización que se encontraba. ¿Qué resulta de la investigación posterior a todo el accidente y todo el desastre que ocasionó todo esto? Que una pequeña chispa de soldadura ocasionó este desastre. Ese fue el que originó. Resulta que soldadores contratados fueron a un hangar, ¿sí? Dentro del puerto, donde le pidieron le generaron la solicitud para darle mantenimiento a ciertas paredes con puertas que tenían. El personal, lastimosamente, ya vamos a ver más adelante cuáles son los niveles de prevención, no se tomaron los niveles de prevención que se deben tomar cuando hacemos actividades de trabajo en caliente, y ellos solamente fueron a ejecutar la actividad. Resulta que en el área, ¿sí? Existía 2.750 toneladas de nitrato de amonio. La explosión se origina por producto de las chispas que genera la soldadura, y eso, unido a todo lo que se tenía almacenado dentro de esa área, generó la explosión y el desastre que vemos en imágenes ahora. Eso que estamos viendo ahora es lo que quedó de todo un puerto y toda la parte de la civilización. Entonces, ahí es cuando yo les hago caer en cuenta a cada uno de ustedes que de estos trabajos no estoy hablando de que se me generó un corte en el dedo, de que se me generó una laceración en mi piel. O sea, ese tipo de eventos puede darse, pero también se puede crecer exponencialmente a lo que estamos viendo hoy por hoy en imágenes. Entonces, no podemos minimizar este tipo de actividades y confiarnos cuando hacemos este tipo de actividades, porque creemos que toda la vida lo hemos hecho así y nunca me ha pasado nada. Si tenemos la historia de que existen este tipo de desastres, originados ¿por qué? Por el desconocimiento, exceso de confianza, pocos niveles de prevención, falta de ese aprendizaje posterior de este tipo de actividades. Y soy enfático en este tema porque aquí en Latinoamérica, lastimosamente, los niveles de prevención estamos bastante lentos a comparación de otros países. Entonces, necesitamos ir migrando y necesitamos ir dando pasos más firmes y más rápidos porque vamos lento en este proceso, que si bien es cierto, vamos creciendo, pero vamos lento en este proceso. ¿Por qué? Porque tenemos muchas actividades que son consideradas actividades manuales, de personal que toda su vida ha trabajado en su taller y lo ha hecho de esa manera y cree que de esa manera no le va a pasar nada. Porque yo ya me considero rudo, porque a mí ya esas cosas no me lastiman. Entonces, pero quiero ser enfático en el que este tema no solamente es de que te va a lastimar a ti, ¿sí? Sino que podemos generar un desastre en el círculo donde vivimos. Es decir, un taller que está en una pequeña ciudad, en un pequeño barrio, puede generar todo un desastre como el que estamos viendo hoy por hoy. Entonces, miren el nivel de explosión que generó este accidente como tal, que pudo haber sido prevenido. Estos 220 personas muertas pudieron no morir si los niveles de prevención hubiesen sido más fuertes, los conocimientos al tema hubiesen sido más abordados por cada una de las personas, y por eso siempre soy enfático en el que se debe hacer conciencia de las actividades que yo hago, porque no siempre voy a tener a una persona perenne ahí, siguiéndole cada uno de los pasos de los trabajos que va a ejecutar, porque mañana pasado esa persona tiene que conocer cada uno
de las personas que trabajan y que manipulan este tipo de herramientas tienen que conocer de inicio a fin las causas y consecuencias de este tipo de actividades. ¿Para qué? Para que puedan hacer conciencia, porque son esas personas las que van a trabajar y van a ejecutar la actividad, ¿sí? Y quiero ser bastante enfático, si dentro de este curso hay técnicos en seguridad y salud ocupacional, es muy importantísimo su trabajo, pero su trabajo tiene que llevárselo y trasladarlo al personal que ejecuta la actividad. Es ahí cuando recién empezamos a crear cultura y cambiamos ese chip que hoy por hoy sigue siendo lento a los niveles de prevención. Y por eso seguimos teniendo incidentes, accidentes que generan todo este tipo de desastres. Porque no llegamos a aterrizar estos conocimientos al personal que ejecuta la actividad, porque esas personas son las más idóneas para poder guiarnos, orientarnos y alertarnos de eventos que se puede ocasionar. Son imágenes dentro de este desastre como para poder entender un poquito, ¿no? Aquí hay otro tipo de estadísticas y resulta que la NFPA estima en Estados Unidos, una estadística de Estados Unidos, en base a los departamentos de los bomberos, un promedio de 4.580 incendios estructurales son ocasionados por trabajos en caliente, ¿sí? 4.580 incendios. ¿Qué los originó? Trabajos en caliente. ¿Se dan cuenta de la magnitud de criticidad que se debe tener para este tipo de actividad? Estamos hablando de bastantes incendios que está ocasionando este tipo de labores. Y el 57%, ojo con este dato, es que es un poco más de la mitad, ¿sí? Se generó en entornos no residenciales, ¿sí? Es decir, en industrias. Entonces, es muy importante atacar este tipo de datos. ¿Por qué? Porque hace notar de que existen aún deficiencias en este tipo de niveles de prevención. Y cuando digo existen deficiencias, es para que ustedes puedan comprender que las medidas de prevención de seguridad no se encuentran escritas en piedra, y no quiere decir que hoy estas medidas de prevención van a ser para toda la vida. A medida que pasa el tiempo, la seguridad comienza a actualizarse, comienza a migrar, justamente por lo que siempre les explico. El entorno cambia, la mano de obra cambia, ¿sí? Las herramientas cambian, por eso las medidas de prevención siempre se van a ir actualizando. Lo importante dentro de todo esto es entender las consecuencias para poder abordarlas de manera inteligente y de una manera estratégica, para poder así evitar y minimizar incluso todos estos riesgos que pueden ocasionar, ¿no? Muy importante ese dato para poder ir entrando en este tema. Resulta que en Estados Unidos se sufre un promedio de 22 muertes civiles y 171 lesiones civiles por año a raíz de trabajos en caliente. 22 muertes en Estados Unidos por año a raíz de trabajos en caliente. Y nos dice mucho. ¿Por qué nos dice mucho? Porque Estados Unidos es un país que ha venido progresando bastante con niveles de seguridad y prevención en los trabajos en construcción. Son hoy por hoy, dentro de los países ejemplo, justamente las medidas de prevención que se tienen para cada trabajo en construcción. Nosotros aún tenemos trabajos en construcción bastante artesanales, por así decirlo, donde el trabajador, ¿sí? Ha ejecutado su actividad no por capacitaciones, sino por experiencia, y para esto no estoy minimizando la experiencia dentro de su profesión, es muy importante, y resulta que su actividad, el 80% es de experiencia en su profesión, pero en Latinoamérica minimizamos la experticia que se debe tener con los conocimientos técnicos como el que le estamos impartiendo el día de hoy en este curso, ¿sí? Entonces, necesitamos ir migrando a que el personal no solamente debe conocer, no debe solamente tener la experiencia en su trabajo, sino también debe conocer las técnicas y medidas de prevención en cada una de sus actividades, para poder concatenar ese proceso e ir mejorando día a día. Las normativas nacionales se han ido actualizando, sí, no como debería ser, faltan aún más reglamentos fuertes que regulen y eviten que las personas se salten, se brinquen este tipo de normativas, que es lo que normalmente está pasando en el país.
¿sí? Para trabajos de construcción, trabajos en mantenimiento, normalmente nos saltamos este tipo de normativas o las cumplimos a mitad, justamente porque no tengo regulaciones nacionales que me obliguen, me ahorquen y me exijan el cumplimiento. Este tipo de capacitaciones, por eso, son más enfocadas en hacer conciencia al personal, porque resulta que lo que está en juego justamente es la salud de cada uno de los que realizan este tipo de actividades y se encuentran en el entorno donde se ejecutan este tipo de actividades. Otro estudio, como también decimos, otro estudio claro aquí, en marzo del 2014, un incendio en Boston, ¿sí? Generó la muerte de los bomberos que acudieron a la emergencia y resulta que en la investigación se determina que la causa del incendio había sido por un trabajo en soldadura no autorizado. ¿Sí? Un trabajo en soldadura no autorizado. Es decir, que una persona ejecutó esa actividad sin la autorización previa. ¿Qué hizo la ciudad de Boston? Comenzó a regular las normativas para obligar a que todo trabajo necesite su preautorización municipal. ¿Sí ven cómo toca ir migrando a ese tipo de exigencias? Porque los desastres que se van ocasionando por este tipo de actividades son bastante altos y genera la muerte de más de una persona. Entonces, es muy importante que no necesitemos llegar a ese nivel de exigencia para poderlas cumplir. La idea en la seguridad, en las medidas de prevención, siempre es hacer conciencia al personal y que la persona no se sienta obligada a hacerlo, sino que conozca por qué lo tiene que hacer de esta manera o por qué tiene que utilizar estas medidas de prevención. ¿Sí? No, la seguridad no resulta en la obligatoria, o sea, en la obligación. No se obtiene resultados positivos a largo plazo. Tal vez lo tengo en corto plazo, pero esa persona, una vez que la dejas de obligar, va a dejar las medidas de prevención y entonces al final el objetivo no se cumple. Las medidas de prevención en seguridad en cualquier ámbito se cubre cuando el personal hace conciencia de los niveles de riesgo en los que está inmerso y puede generar incluso alternativas en los niveles de prevención. Y bien, para ya ir aterrizando más los conceptos técnicos de los trabajos en caliente, es importante entender que este trabajo en caliente técnicamente se lo considera alto riesgo porque se unen los tres factores principales que generan un incendio, ¿no? Justamente son tres factores puntuales: el oxígeno, el combustible y la fuente de ignición. El oxígeno está presente en nuestro entorno, está presente en el aire, es decir, en el ambiente, está presente el oxígeno, ¿sí? El combustible es el que vamos a necesitar identificar cuando yo voy a hacer una actividad, porque este es cualquier cosa que pueda encenderse, se considera combustible, como por ejemplo, materiales de construcción como madera, plástico, aislamiento de materiales para techo, ¿sí? Tela, líquidos inflamables como combustible, que ese es un poco más claro, pero resulta que también dentro de los líquidos, la pintura, solventes, y si se dan cuenta, son elementos que se encuentran en nuestro entorno. Son elementos que se encuentran mucho más en talleres, que se encuentran en las áreas de construcción. Entonces es muy importante conocer que este tipo de elementos combustibles pueden ocasionar, si se encuentran conectados con los otros dos puntos, con el oxígeno, que ya decimos que en el ambiente siempre hay oxígeno, entonces ya llevo dos elementos de tres que me pueden ocasionar un incendio. Entonces vamos a ir identificando, ¿sí? Como les dije, trapos, papel, cartón, madera, todos estos elementos son inflamables. Tengo el oxígeno, tengo un cartón, me falta un factor para que se pueda generar este triángulo que ocasiona un incendio, la fuente de ignición. Y resulta que la fuente de ignición es el trabajo en caliente, que es el tema que estamos tocando hoy. Es decir, la que ocasiona inicialmente, la que origina esa fuente para que genere el incendio, ¿sí? Es justamente el trabajo en caliente que estamos tocando el día de hoy. Entonces,
rebobinemos un poquito y analicemos. Cuando yo voy a hacer un trabajo en caliente, debo visualizar en mi entorno porque oxígeno siempre voy a tener. Tengamos claro eso. Al menos que estemos haciendo una actividad en un espacio confinado, que ya eso es otro tema más adelante para tocar. Pero el oxígeno, por lo general y básico, lo voy a tener. En algunas condiciones con más y otras con menos, porque depende la manipulación que yo voy a tener y qué elementos voy a emplear si estos tienen oxígeno. Pudieran maximizar incluso los niveles de explosión para un incendio, pero oxígeno siempre voy a tener. Entonces, si yo voy a trabajar, ¿sí?, con una moladora, con una soldadura, ya tengo mi fuente de ignición. Tengo el oxígeno, tengo mi fuente de ignición. Para que se me genere un incendio, solo me falta el combustible. Y entendamos, combustible no solamente es la gasolina. Sí, ya hablamos de los elementos que van a terminar generando una combustión. Entonces, para la persona que ejecuta la actividad, para el técnico en seguridad y salud ocupacional, el inspector de obra, ¿sí?, es importantísimo enfocarse en el combustible, que es el que me puede ocasionar cerrar este círculo para un incendio. Porque oxígeno tengo y la fuente de ignición la voy a ejecutar con la actividad. Entonces necesitamos visualizar en el entorno donde voy a hacer esta actividad que no exista papel, madera, ¿sí?, trapo, cartón, todos estos elementos que pueden generarse combustible. Y más aún, elementos más fuertes como tal el combustible, una pintura que puede ocasionar aún, ¿sí?, mayor propagación. Y ojo, solo basta un pedazo pequeño para que ocasione ese inicio, ¿sí?, ese efecto que puede maximizarse. Entonces, no hay que minimizar porque solamente es un pedazo de cartón que está aquí a los lados y no va a ocasionar nada. Porque eso puede ser el origen de un incendio posterior mucho más grande. Entonces, importante enfocarse en la visualización y preinspección de mi entorno. Ya vamos a ver en cuál es ese entorno en el que yo debo trabajar, pero ahora quiero que entiendan que este triángulo, una vez que se une, ocasiona el incendio. Entonces, entendamos que si voy a trabajar con mis fuentes de ignición, debo prestarle bastante atención a los elementos combustibles que pueden ocasionar un incendio. Y si nos damos cuenta y analizamos las actividades de mantenimiento en la industria, las actividades de construcción, las actividades en los talleres, ¿sí? Lastimosamente más del 80% de este tipo de actividades no se ejecutan utilizando niveles de prevención como los que estoy dándoles ahora. Como este tipo de herramientas no se ejecutan de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Por un exceso de confianza. Y creemos que cuando voy a trabajar en soldadura, solamente me basta conectar el equipo y ponerme a soldar. Y no visualiza el trabajador el entorno. Lastimosamente ese acto, ¿sí?, ese acto inseguro que está ocasionando cualquier persona X puede generar desastres posteriores que no solamente van a afectar su salud, sino la de todo su entorno. Entonces es muy importante que empecemos a correlacionar estos conceptos para hacer conciencia e ir atacando estos temas que ya vamos a ir viendo posteriores, cómo pueden afectar cada uno de distintos factores. ¿Sí? Pero en algunas capacitaciones me suelen decir, pero si yo he trabajado así y no me pasa nada, y no pasa nada a la final. No pasa nada cuando yo hago un corte con un disco de corte, con una moladora, esas chispas no ocasionan nada, no generan ningún incendio. Les estoy diciendo que en base a estudios y evidencia ha ocasionado. ¿Por qué? Porque solamente basta con una chispa que pueda justamente caer en un elemento combustible para poder generarse un incendio. Entonces, no podemos jugar con esto, no podemos jugar con esta lotería o esta moneda de que la tiro al aire y hoy día me incendio o no me incendio. Así de tonto se escucha y me gusta ser un poco más crudo y enfático para que la persona termine de hacer conciencia y cada uno de ustedes lo haga igual. ¿Sí? Así se escucha cuando decimos no va a pasar nada porque yo lo he hecho siempre así. Yo no puedo tirar la moneda y decir hoy ya me incendio, hoy ya no me incendio. Entonces yo necesito
prevenirlo, porque una vez que se origina, es muy complicado, ¿sí?, evitar que genere todo un desastre. Entonces, la imagen tenemos un ejemplo. Y aunque parezca chocante, en algunos casos pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que ejecuta la actividad no ve el entorno, no visualiza el entorno, solamente visualiza hacer la actividad. Una persona que trabaja con soldadura, lo que les digo, visualiza conectar su equipo, visualiza poner las piezas que necesita unir y se pone a soldar. No ve si a los lados hay un vehículo, no ve si tenemos ahí un tacho con combustible, no visualiza eso. O sea, hoy por hoy, la cultura normal de las personas que trabajan, los técnicos que trabajan con este tipo de herramientas, suele ser con esa mentalidad. Solamente voy a ejecutar mi actividad, no estoy viendo mi entorno. Esta capacitación trata justamente de hacer conciencia, porque ese puede ser el origen de un incendio que puede provocar todo un desastre. Entendamos la criticidad de la actividad. Y para las personas que no realizan este tipo de actividades, pero están en esta capacitación, es muy importante igual el tema, porque hace que ustedes sean esos inspectores dentro de cualquier obra, ¿sí? Y de eso se trata justamente las medidas de prevención en seguridad y salud ocupacional. Ese es el origen y ese es justamente el enfoque que se debe tener, ¿sí? De que no solamente el personal que ejecuta la actividad debe conocer, sino deben conocer todos. Todos, porque a la final, en algún momento, aunque me digan que en su empresa o en el lugar donde trabajan están alejados completamente de cualquier trabajo como de este tipo, les aseguro que en sus hogares, en algún momento, han necesitado el trabajo técnico de algún soldador. Les aseguro que han necesitado el trabajo técnico, ¿sí?, de alguna persona que necesite hacerle un trabajo en metalurgia. Entonces, es importantísimo conocer estas medidas de prevención, porque esa persona que tal vez no tenga los conocimientos de prevención en su actividad, puede tener toda la experiencia en ejecutar el trabajo y le puede hacer unas puertas muy bonitas, ¿sí? Y puede soldar muy lindo, y puede colocar un zinc que no le entre agua y le queda bien sellado, ¿sí? No conozca las medidas de prevención y puede ocasionarle un incendio en su hogar que va a generar todo un desastre, ¿sí? Entonces es importante que podamos comprender por qué darle la importancia a este tema. ¿Qué ocasiona? Por lo general, los riesgos más altos ocasionan, como les digo, incendios y explosiones, porque estoy trabajando directamente con fuego, un elemento que va a generar, va a ocasionar este tipo de incendios, ¿no? Entonces, y esto ya se puede exponenciar, se puede maximizar, porque puede ser un incendio tan pequeño como puede propagarse y expandirse en el entorno donde estamos trabajando. Lesiones por calor también es otro tipo de riesgo que tenemos y que hemos identificado dentro de este tipo de trabajos, de trabajos en caliente, ¿sí? Justo por la manipulación directamente con el fuego que tenemos. Nuestra piel es bastante sensible a altas temperaturas, por ende, lo primero que se les va a hacer es una lesión en la primera capa de la piel, y luego, dependiendo cuál va a ser la afectación, va a ir comprometiendo mucho más allá de la primera capa de piel, que es donde ya se va agravando el tema, y puede ir comprometiendo nervios. Y justamente ahí es cuando ya tenemos este tipo de lesiones más graves que no pueden recuperarse, e incluso van a ocasionar la inmovilidad de ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, esto también ocasiona los trabajos en caliente. Exposiciones a humos y gases. Otro tema muy importante, y ya más adelante creo que les tengo un caso justamente para poder comprender más allá. Pero resulta que sí, el trabajador normal que ejecuta este tipo de actividades conoce y sabe, por conocimiento les digo, porque a mí me gusta conversar bastante con los técnicos, con las personas que hacen cada una de las actividades para ir comprendiendo cada una de las importancias que se deben tener en estos niveles de prevención. Ellos tienen clarísimo que, por decir, para trabajos en soldadura, lo que deben utilizar es la mascarilla, porque luego los ojos se le ponen rojos, tal cual así se los dicen. Que eso ocasiona, lo que origina es el arco eléctrico que se genera en la transmisión de electrones justamente del electrodo,
¿sí? Al elemento donde yo voy a soldar, que están conectados justamente eléctricamente. Ese arco eléctrico es lo que ocasiona el que los ojos se le pongan rojos, pero que resulta que no solamente los ojos se le ponen rojos, ¿sí? Comienza a afectar los niveles de visión, comienza a afectar la córnea, ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso el soldador lo conoce, por experiencia, porque es una reacción en el corto plazo, inmediato. Es decir, si tú estás soldando y no utilizas este equipo de protección, en la noche los ojos se te van a poner rojos, no vas a poder dormir, te van a arder, te van a fastidiar, no va a haber una cura específica, te toca esperar que pase un ciclo, a lo mucho te tocará ponerte unas gotas que simplemente lo que van es a minimizar un poquito esa irritación que ha provocado justamente este arco eléctrico, ¿sí? Pero eso es porque es inmediato. Y lastimosamente tenemos esa cultura de que tiene que pasarnos en el momento para creer que es por eso que nos pasa. Pero ya lo que nos pasa después de un mes, después de un año, pocos correlacionan la causa-origen. Y simplemente decimos, es que ya me pasó porque ya no soy igual a antes. O ya estoy viejo y ya por eso me van a comenzar a dar este tipo de enfermedades. Es importante que comencemos a entender que muchas de las enfermedades que creemos que son normales a los 40, 45, 50 años, muchas de estas son ocasionadas por el desconocimiento y falta de emplear equipos de protección adecuados para las actividades que estoy ejecutando. Y por eso quiero hacer hincapié a las exposiciones a humos y gases, porque resulta que los trabajos en soldadura, trabajos que generan este tipo de humos, ¿sí?, no son tratados de esta manera. Es decir, el personal a lo mucho usa su mascarilla, perdón, su cobertor justamente para que no le afecte su vista, pero no usa una mascarilla adecuada para prevenir que la inhalación constante de este humo me genere daños y afectación en la salud. Es decir, va desde la nariz, la garganta, hasta los pulmones, ¿sí? Y esto puede ser causante de incluso cáncer pulmonar. Entonces, son sin número de variables que van a ir sumando una con otra para que al final nos termine afectando. Y en muchas ocasiones he escuchado que varias personas han tenido problemas en los pulmones y decíamos, esa persona ni siquiera fuma, porque es lo que correlacionamos, problemas en los pulmones, esa persona fuma. Pero no nos damos cuenta que el entorno laboral donde yo estoy ejecutando este tipo de actividades me puede ir afectando mi salud, que no lo voy a ver mañana. Si no porque yo estoy soldando hoy día, mañana me van a doler los pulmones. No pasa así. Este tipo de afectaciones son progresivas a largo plazo. Es decir, debe pasar bastante tiempo para empezar a ver las consecuencias de este tipo de actividades que no fueron ejecutadas de la manera correcta. Los problemas respiratorios se ve bastantísimo en el país, pero aún no hemos llegado a vincularlo con la actividad, ¿sí? Se está trabajando, el IES trabaja en eso, ¿sí? Pero no ha llegado a correlacionar de un dato más claro y preciso. Cuando cuando digo esto, es esa correlación científica donde decimos que directamente proporcional es la actividad que estoy ejecutando con la enfermedad que me está causando. Se migra, se pierde. Y por eso tenemos personas con problemas respiratorios y ni siquiera saben que fue origen de su actividad o su entorno, porque pudiera ser que yo no haga esa actividad, pero me encuentro en ese entorno. Trabajo en un taller, pero soy la persona que ingresa los materiales, yo no soy el soldador, pero trabajo en ese entorno. Entonces hay que ir analizando todo esto, ¿no? No solamente es la persona que ejecuta esa actividad. Si es el entorno se encuentra en la misma área, yo debo controlar y verle los niveles de prevención para todo el personal que está circulando por esa área. Y entonces, ahí es cuando el técnico de seguridad es justamente el especialista para medir este tipo de prevenciones y entender cuáles son los equipos que debe emplear el personal. Y quiero hacer un poquito un paréntesis aquí para darle ese chip a los técnicos en seguridad y salud ocupacional de que cambiar ese enfoque de que cada riesgo que yo identifico debo emplear
¿sí? Equipos de protección. En la seguridad del hoy, la seguridad del ayer era así. La seguridad del ayer era, todo riesgo que yo identifico, tengo que forrar al trabajador, tengo que protegerlo. La seguridad de hoy se ha dado cuenta, analizado, de que no resulta forrar al trabajador porque termina siendo más complejo el problema. Porque primero el trabajador no siempre va a usar su GPP. Segundo, por la molestia de usarlo en largos plazos, se lo va a terminar retirando o no usando de la manera correcta. Entonces, no estoy diciendo que los GPP no se deben usar, se deben usar, ¿sí? Pero siempre hay que ir analizando un poco más atrás, ¿sí? No solamente quedarnos, y a eso es cuando les digo cambiarles el chip del correctivo inmediato, sino el analizar pasos atrás lo que me está originando el problema. Tomando el ejemplo del soldador que ocasiona todo este humo que me puede ser tóxico para la inhalación. Lo más práctico y correctivo es darle mascarilla. Perfecto, está bien. No digo que no esté bien, pero resulta que en esa actividad, estoy dando un ejemplo, en esa actividad que se ejecuta no solo trabaja una persona, sino trabajan 7 personas en ese mismo entorno, en ese taller. Entonces, para el técnico, ¿qué es más fácil? O para el dueño del taller, demos los 7 mascarillas a todos. Perfecto, no digo que no esté bien. Se le dan las 7 mascarillas a esas personas. Esa persona tiene que usar la mascarilla todo el día, ¿sí? Entonces, van a estar fastidiados. Entonces va a ocasionar que muchas veces se la retiren, que no la usen, que no se la pongan, que solamente cuando viene el técnico ponte la mascarilla porque nos llama la atención. Entonces resulta que hay que ver un poco más atrás y analizar. ¿Qué me está ocasionando el que el personal use mascarilla? Sí, el humo que genera el proceso del soldador que tenemos ahí en el taller. Perfecto. ¿Será que puedo aislar ese proceso? ¿Será que puedo separar ese proceso? ¿Será que puedo emplear un equipo de extracción de humo para evitar que todo ese humo se me quede en mi taller? Sí, en mi actividad. Estoy dando ejemplos nomás, porque de un ejemplo general. Hay que ir analizando un poquito más específico en cada uno de sus puestos de trabajo. Pero lo que les quiero decir es, ven que lo conveniente a veces es poner la mascarilla, pero resulta que si yo analizo y puedo aislar ese proceso y a su vez extraer ese humo que es tóxico y que está generando ese trabajador, no le tengo que poner mascarilla a 7 personas, capaz que solamente a una. Y capaz que solamente cuando hace esa actividad, porque cuando ya, como tengo una extracción, ya ese humo no se queda en mi entorno. Y no es que yo lo voy a seguir respirando. Una vez que termino mi actividad, salgo de ahí y el trabajador ya se puede quitar la mascarilla. Ese es el chip que le quiero dar para los técnicos en seguridad, para los que están ahorita en la capacitación, que se quieren meter en este mundo de medidas de prevención. Es muy importante el analizar siempre mi causa origen y atacar ahí la causa origen, justamente. Es lo crucial, que muchas veces no es factible. Sí, resulta ser que cuando ya analizamos por economía, sí, por equipos, resulta que el correctivo inmediato es más práctico y más rápido. Por eso digo, no digo que esté mal, pero luego de eso tengo que seguir analizando. No me puedo quedar en la comodidad de yo ya le di los EPP al personal, que el personal los use. No, analicemos si el personal lo está usando. Analicemos cómo podemos ir mejorando. Capaz que este año le dimos EPP, capaz que el siguiente año ya vamos evaluando el origen y puedo ir reduciendo que el personal, todo el personal tenga que usar todos los equipos de protección. Pero bueno, entonces, aquí hay una metodología bastante práctica, ¿sí? que la deja la NFPA 51B, una norma de prevención de incendios, lo deja en 3 puntos principales para trabajos en calientes, ¿sí? como medida de prevención. Lo dice, tienes que hacer este ciclo de reconocer, evaluar, controlar. Reconocer, evaluar, controlar. 3 puntos que parecen sencillos, pero van a ser cruciales para poder atacar justamente las medidas de prevención. ¿Qué vamos a reconocer? Determinar si existen riesgos de incendio antes de comenzar el trabajo en caliente. O sea, yo voy a ejecutar esta actividad, primero necesito reconocer mi entorno, lo que les digo. Esa inspección visual de mi entorno, que ya vamos a ver más adelante cómo la normativa, incluso si vamos a empezar a trabajar con cumplimientos normativos, ¿sí? Va a ir más allá y no solamente es que la persona que ejecuta la obra tiene que reconocer, la que ejecuta la actividad tiene que reconocer mi entorno, voy a necesitar otra persona aparte de esta, ¿sí?
pero entendamos que siempre necesitamos determinar que si en mi entorno existe ese triángulo de fuego que ya vimos anteriormente, si existe el combustible, la fuente de ignición y el oxígeno, que puede generar un incendio, ¿no? Entonces hay que reconocer, evaluar, dice. Entonces, determinar si existen peligros, especialmente peligros que pudieran avivar un incendio. Líquidos o gases inflamables y combustibles, como les digo. Reconozco, es decir, yo visualizo. Posterior a visualizar, voy a evaluar. ¿Sí? Porque no me basta con solamente mirar y decir, ah, sí, aquí hay agua, aquí hay un tarro de pintura y ya. Listo, no pasa, ya. Empiece. No. O sea, la persona no solamente es para que la vea. Posterior a visualizar, hay que evaluar. Y para evaluar se necesitan los conocimientos que les estamos aportando el día de hoy. Y conocimientos posteriores, porque esto es de nunca acabar. Entonces, vamos a evaluar qué condiciones son las que voy a trabajar yo. Y cuáles son esos riesgos posibles que me pueden ocasionar un incendio, que me pueden ocasionar una lesión. Y al final te pone el punto, controlar, tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los peligros. Es decir, yo voy a establecer las alternativas, metodologías para poder disipar, reducir que no se genere un incendio, que no se genere una afectación en la salud. Entonces yo ahí ya voy a empezar a atacar los niveles de prevención. Pero no voy directo a eso, es lo que yo quiero llegar con este tema. No solamente voy a controlar, que en muchos casos pasa eso. Sí, la persona hace trabajos en caliente. Démosles su mascarilla, démosle sus guantes y démosle su mandil. Se acabó. Eso es directo el control. Si yo no hago mi reconocimiento de mi entorno y yo no evalúo junto con la información que la obtengo del reconocimiento y la información técnica que obtengo dentro de capacitaciones y contenidos normativos, no voy a poder generar un buen control. Entendamos eso. Yo genero un buen control el rato que reconozco y evalúo. Y este reconocimiento y evaluación debe ser constante. No me basta con decir que yo ya lo reconocí, lo evalué hace un año. No, esto es constante, siempre, porque las variables cambian. Las medidas de seguridad, vamos a ir viendo ya un poquito las medidas de seguridad que vamos a emplear en este tipo de actividades, ¿no? Y nos dice que en aquellos lugares donde existan materiales combustibles, como ya los vimos anteriormente, papel, viruta de madera, partículas de material aislante, bolsas plásticas, fibras de tela, sin número de materiales, ¿sí? La superficie debe ser barrida, es decir, debe ser alejado. Esto va para todos, ¿sí? Esto va enfocado directamente a la yugular, a todos esos talleres donde hacemos las actividades ahí encima de todo, porque es donde más se ve el incumplimiento a estos trabajos en caliente, ¿sí? Necesito hacer espacio y la normativa me pide en algunas de 10 metros, otras de 11 metros de donde yo voy a hacer mi actividad, porque las partículas que se expanden posterior, ¿sí?, a mi trabajo en caliente pueden llegar hasta esa distancia. Entonces yo debo ampliar mi espacio de trabajo para evitar que esto sea una fuente que ocasione un incendio, un conato de incendio. Entonces tengo que limpiar mi entorno, debo retirar todos estos elementos, materiales, combustibles que pueden ocasionar. Y dice que cuando yo ya no puedo, ¿sí?, retirar, separar estos elementos, yo debo utilizar unas cortinas, mantas, que protejan estos elementos combustibles. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué imágenes nos ayudan. Pero quiero ponerles esta imagen aquí para que podamos entender. Yo sé, y siempre soy realista con mi entorno, pero pongo imágenes prácticas para que se entiendan, ¿sí?, que este tipo de imágenes son muy lindas, son perfectas. Tengo mi área delimitada, mi espacio delimitado. La realidad no es así. En muchas ocasiones y casi en su totalidad, aquí en Ecuador, no es así. Espacios así no siempre tenemos en áreas de manufactura, en talleres peores, ¿sí? Pero lo que yo quiero dar a conocer con este tipo de imágenes es que es muy importante la delimitación de espacios para poder empezar a trabajar en actividades. Y eso va para los talleres, va para los trabajos de construcción,
Si yo no tengo espacios asignados de cada una de mis actividades, difícilmente voy a poder empezar a establecer medidas de prevención. Y ojo, aquí los espacios están súper amplios. No necesariamente si yo tengo un taller pequeño, no necesito, con la capacitación yo necesito comprarme todo el terreno a los lados porque necesito más espacio. Resulta que no necesariamente. Si yo establezco los espacios y los asigno y hago ese análisis, ¿sí?, de qué materiales de combustión tengo en mi entorno y los separo lo más posible, ya les digo, de 10 a 11 metros, y si no puedo separarlos, los cubro con una manta, los cubro, los protejo, todos esos que son altamente combustibles, para que no me ocasione un incidente, no me ocasione un incendio. Entonces, pero si yo no los delimito, los espacios, difícilmente luego puedo pedir cumplimiento, porque la delimitación de espacio lo que ayuda es al cumplimiento de todos los trabajadores, porque es esa señalización que me permite entender cuáles son mis barreras, mis límites para ir colocando cada uno de los objetos, ¿no? Y como les decía, cuando no puedo movilizar, trasladar, mover estos elementos combustibles, como por ejemplo un taller, ¿sí?, de automóvil, donde obviamente si yo tengo que soldar una pieza, voy a tener un automóvil a los lados, donde el automóvil contiene elementos combustibles, ¿sí?, tanto sea su carrocería, ¿sí?, como también el combustible propio del vehículo, necesito aislarlo. Es decir, tengo que poner barreras protectoras que cubran que este tipo de chispas no lleguen y generen todo un incendio, ¿no? ¿Cómo las hago? Con este tipo de cubiertas, que las encontramos en diferentes locales, ¿sí? Y estas cubiertas son resistentes, ¿sí? Son resistentes y protectoras al fuego. Entonces, en algunos casos, incluso son de PVC, pero tienen una placa protectora que justamente son barreras que impiden que este tipo de chispas que puedan llegar, se puedan trasladar al elemento donde hemos identificado que es combustible, ¿no? La normativa incluso les pide, la normativa ya exigente incluso pide que teniendo la barrera yo debo incluso sellar la parte inferior, porque si se dan cuenta en la imagen, esta barrera está conectada a una estructura metálica que supongo le han puesto ruedas por facilidad para movimiento. La normativa incluso me pide de que debo yo sellar esa parte inferior, ese espacio entre la barrera y el piso, justamente analizando aún más allá, y eso es lo que les digo que es lo bonito de la seguridad, porque no se queda con una medida de prevención, sino va analizando más allá. Porque sí, basta una chispa que caiga y se traslade por debajo y justamente exista un elemento combustible, puede generar un incendio, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo vamos avanzando con estas medidas de prevención y son enfocadas justamente en actividades ya directamente con el trabajador. Entonces, el trabajador debe conocer todas estas medidas, debe entenderlas para que pueda dar soluciones y alternativas dentro de cada trabajo. ¿Sí? Entonces nos dice que es necesario, cuando se realiza un trabajo en caliente, que existan al menos 2 trabajadores. Eso ya nos comienza a pedir la normativa. ¿Por qué 2 trabajadores? Y era lo que yo les decía. Cuando hago este tipo de trabajo por su alto riesgo, nos pide que exista una persona como vigilante, que le llaman vigilante de incendios. Es esa persona que está custodiando durante todo el proceso de la actividad de trabajo en caliente para que no se genere un conato de incendio. Y esa persona le solicitan que incluso tenga a la mano el extintor, justamente para que aborde en caso de que exista una afectación. Esto ya es ir más allá, porque justamente lo que trata es de aterrizar que este tipo de actividades tienen un alto riesgo y necesita una persona supervisando ese proceso. Entonces, esa persona que se la considera, como decíamos aquí, vigilante de incendio, ¿sí? Que es esa persona inspectora de obra, que en algún le solemos llamar, inspector de obra, ¿sí? Inspector técnico en seguridad. Esa persona debe mantenerse perenne. Y entonces,
Resulta que en algunas industrias solo tengo un técnico en seguridad y salud ocupacional, pero actividades de trabajo en caliente tengo más de una. Tengo 5, tengo 10 en el día. Depende. Me va a decir, el técnico no se puede dividir en todas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito primero trasladar el conocimiento técnico, ¿sí?, a las personas que ejecutan, para poder yo pasarle esa responsabilidad a un tercero. Entonces, pero yo no solamente lo designo a dedo, yo debo escoger a esa persona que tenga esas cualidades, ¿sí?, que tenga ese conocimiento y esas ganas de querer aprender, para que sea mi inspector en el momento, ese guardián de incendio, ese vigilante de incendio en mi actividad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa persona? Obviamente, llenar un check justamente de la preinspección que yo hago en mi entorno, ¿sí? Esa preinspección, y luego debe mantenerse durante esa actividad vigilante de que ese proceso o ese trabajo que se está ejecutando no sea el origen de un incendio o una afectación, ¿no?, en el entorno como tal. Las medidas de prevención van más allá incluso, y en las mayorías de industrias lo que se hacen son permisos de trabajo. Estos permisos de trabajo se ejecutan justamente para regularizar este tipo de actividades. Porque ¿qué resulta? Que en muchas obras se tienen, como les digo, bastantes actividades como esta. Y si uno no genera un protocolo de seguridad, que es un programa de seguridad, donde yo establezco controles, ¿sí?, se me va de las manos. Entonces, para un taller que trabaja una sola persona, 2 personas, capaz que es más fácil, y no necesariamente debe cumplir a rajatabla lo que yo les estoy diciendo. Por eso es importante que aprendamos a ir entendiendo el porqué y lo comenzamos a extraer de acuerdo a mis funciones. Esa es la clave de la seguridad. Pero en una industria donde yo tengo muchas personas trabajando, se me comienza a complicar el controlarlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Protocolos de seguridad que me solicita que toda actividad de trabajo en caliente necesita su permiso de trabajo. Entonces, ¿ven cómo ya comienzo a ordenar de una manera para poder tener el control de las medidas de prevención? Entonces, se genera este permiso de obra, permiso de trabajo, y entonces con ese permiso, yo como técnico en seguridad y salud ocupacional conozco y sé que se va a ejecutar ese trabajo. Y puedo designar, si no puedo ir yo, a una persona para que esté como vigilante de incendio justamente en ese tipo de actividades y haga esa inspección del área. Este tipo de permisos ayuda muchísimo al control de los trabajos. Porque si no tienes esta medida de prevención, se complica aún más el estar detrás de cada uno de las personas que realizan el trabajo. Debe asignar un vigilante de incendio si pasan una de este tipo de condiciones. Aquí nos da un resumen un poco más específico de algunas de las condiciones que se tienen cuando se debe tener un vigilante. Dice que cuando se tenga material combustible, como les digo, que ya lo hemos tocado bastante a fondo, cuáles son los tipos de materiales, y siempre que yo tengo este tipo de materiales necesito tener a un vigilante de incendio. Es lógico, y ya para nosotros el leer estas 4 o 5 líneas se nos hace bastante claro y preciso, porque ya lo dijimos anteriormente. Si tenemos este triángulo que puede ocasionar un conato de incendio, es lógico que yo voy a necesitar a ese vigilante de incendio ahí, porque ya lo identifiqué. Sé que tengo un elemento que puede generar una combustión, tengo oxígeno y tengo una fuente de ignición que es la actividad. Entonces, si la he separado, si le he puesto una manta, la he delimitado, necesito igual un vigilante de incendio, porque es que ese es el que debe estar atento a ese tipo de actividades para que no se ocasione, ¿sí? Para trabajos realizados dentro o menos de 11 metros, lo que les decía. Y en edificios, ya vamos a ver una imagen más clara, cómo funciona este tipo de trabajos y cuando incluso la normativa me pide que tenga a más de un vigilante de incendio, cuando son en edificios de distinto nivel, ¿no? ¿Qué más dice? Cuando no se pueden mover los materiales combustibles dentro de un radio de 11 metros, es decir, identifiqué mi material combustible, pero no lo puedo mover, no lo puedo trasladar a otro lado, ¿sí? Que es lo más conveniente, lo más práctico, siempre hay que empezar por ahí. Pero si yo ya no puedo
¿sí? Necesito un vigilante de incendio justamente para que esté pendiente. Pero siempre tratando primero de aislar ese elemento, porque el vigilante de incendio lo que va a estar es atento en caso de que empiece un conato de incendio, de abordar, o cuando ve un riesgo inminente, paralizar el trabajo, ¿sí? Pero no siempre, recuerden esto, las medidas de prevención no están enfocadas en el que debe pasar el accidente para hacerlas. Siempre tienen que ser antes, preventivas. Entonces, si yo identifiqué un elemento que me puede generar una combustión, yo primero necesito aislarlo, separarlo. El vigilante de incendio está ahí. Ese está como último plan. Que no sea esa la solución, es lo que le estoy tratando de decir. ¿Sí? Que no sea esa la excusa. Que ante cualquier trabajo en caliente siempre tengo que tener mi vigilante en incendio. No importa que tenga ahí un recipiente de combustible. No importa, porque está el vigilante de incendio. Esa no es la solución. ¿Sí? Ese ya es mi último plan. No puedo poner a ese vigilante de incendio como mi primer plan de prevención. No puede pasar así. Cuando hay aberturas en pisos, paredes, dentro de un radio de 11 metros, claro, porque las chispas pueden pasar, sí, justamente por estas aberturas o orificios, y posterior a eso tengo mi elemento de combustible, entonces necesito mi vigilante de incendio. Dice, un empleado que haya completado satisfactoriamente el entrenamiento, sí, puede ser un vigilante de incendio, lo que les digo. No necesariamente el vigilante de incendio debe ser el técnico de seguridad y salud ocupacional. Es importantísimo ir pasando los conocimientos a todo el personal e ir identificando este tipo de personas que pueden empezar a ser los vigilantes en el proceso y en la actividad a ejecutarse. ¿Cómo se les da capacitaciones? Se les da el contenido. La norma te dice que el vigilante de incendio debe tener un extintor. Como sabemos, y normas básicas, en extintores tenemos de distintas clases, justamente para cada tipo de incendio que se tiene. Y ya se han categorizado hasta por colores para identificarlos mejor, de acuerdo a lo que yo voy a tratar, ¿sí?, de evitar que se propague el fuego, ¿no? Dependiendo el elemento que genera la combustión. Entonces ahí tengo desde agua, de polvo, de espuma, dióxido de carbono, sin número de extintores que voy a utilizar, de acuerdo a la normativa, para cada uno de los elementos, ¿no? Esta persona debe tener autoridad, debe conocer todos los riesgos inminentes que hemos estado hablando el día de hoy, y debe tener tan claro, porque el rato de que observe algún elemento extraño, un trabajo que no se encuentra en control, tenga la autoridad para poder paralizar la obra. Es muy importante ser enfático en ese tema, porque con la seguridad no se juega. Con la seguridad no se puede estar jugando, ¿no? Entonces, lo que les decía aquí. Esta imagen extraída de la normativa, justamente lo que ayuda es a poder entender cuando tengo este tipo de actividades cuáles son los niveles de prevención que yo debo tener, ¿no? Cerrar puertas, sellar orificios y todo elemento que pueda hacer que se extienda esas chispas que están ocasionando mi trabajo en caliente. ¿Sí? ¿Y cómo lo distingo yo a mi espacio que me pide la norma? 11 metros, ¿sí? 11 metros lineales del punto donde yo estoy ejecutando. Tanto sea hacia los costados como en la altura, ¿no? Es importante entender eso, porque a veces solamente vemos el entorno, ¿sí?, donde estamos, pero no visualizamos hacia arriba qué otros objetos tenemos que pueden generar un conato de incendio. Y como les decía, si tengo elementos de combustible, los puedo agrupar, ¿sí?, y los puedo delimitar con una malla que ya visualizamos anteriormente, para evitar que incluso se genere un conato de incendio. Pero a su vez, se dan cuenta que ahí tengo a mi vigilante, ¿sí?, justamente con el extintor, atento a la obra y a la manipulación que está ocasionando y lo que pueda generar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo trabajos en alturas, ¿sí?, trabajos a 2 pisos? Miren cómo la normativa comienza a ir aterrizando aún más y profundizando aún más los temas. Entonces, en este caso, la normativa me pide que no tengas un vigilante de incendio, sino 2 vigilantes de incendio. Un vigilante que se encuentre con la persona que está ejecutando la actividad, y si yo identifiqué y visualicé que esas chispas que está ocasionando esa actividad no se quedan en esa planta, sino se trasladan hacia la parte inferior, yo necesito a otro vigilante de incendio en la parte posterior para que se encuentre vigilante de esa actividad que no ocasione un conato de incendio. Entonces, miren cómo la normativa va
bastante adelantada y aún así sigue siendo corta para distintos tipos de actividades. Entonces, quiero dejar claro, porque no siempre este tipo de cosas en algún momento en talleres pequeños se pueden cumplir, sí, pero lo importante es, para este tipo de talleres, sí, para este tipo de trabajos que se ejecutan, no necesariamente voy a tener todo este tipo de controles, porque no necesariamente voy a tener más de una persona, pero empezamos con lo básico, es conocer, y que cada uno interprete y tenga claro los riesgos que ocasiona un trabajo como estos. Entonces, para que pueda ir visualizando cualquier otras alternativas que pueden ocasionar algún conato de incendio. Ahora veamos un poquito los equipos de prevención. Yo una vez entendiendo que existen todas estas medidas de prevención, ¿sí?, de mi entorno de trabajo, porque siempre les trato de hacer entender eso, de que primero visualizo mi entorno, ¿sí?, mis medidas de prevención, y luego ataco el EPP. El EPP es el final. El EPP es ese que ya es esa barrera como último plan para que no me ocasione ningún accidente a mí o al entorno. En este caso, el EPP está enfocado a la persona, ¿sí? Este tipo de trabajos no solamente lesionan a la persona, por eso las medidas de prevención tienen que ir enfocadas también en mi entorno, ¿sí? Pero este tipo de trabajo afecta a mi entorno y afecta a la persona. Por eso es importante también los EPP. ¿Qué EPP tengo? Casco de soldadura, ya lo hablamos. Protegen la cabeza, los ojos de las chispas y radiación de las quemaduras. Como les decía, de la visión, ¿sí?, más que todo. Es uno de los elementos EPP más utilizados en la soldadura porque ha generado consecuencias en corto plazo para los trabajadores y por eso ya conocen la importancia de esto. Miren que resulta que también tenemos gorros para soldar, ¿sí? ¿Y por qué tengo que usar un gorro para soldar? En algunos casos, ¿sí?, su función es principal porque protegen las chispas incandescentes que emanan dicho trabajo y que pueden dañar el cuero cabelludo, ¿sí?, que pueden incluso ocasionar irritación y quemaduras en el cuello, porque en algunos casos los cascos de soldadura que utilizan los trabajadores no son cascos, solamente son una tabla o una barrera que lo único que está evitando es que no le genere irritación en la vista. Pero el cuero cabelludo, el cuello no lo está cubriendo, entonces necesitamos estos gorros para soldar porque se tienen enfermedades de lesiones posteriores en toda esta irritación en el entorno donde se está trabajando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Guantes de cuero. Muy importante porque nosotros manipulamos directamente las herramientas y los trabajos con nuestras manos. Nuestras manos son altamente sensibles, ¿sí? Entonces necesitamos una barrera protectora para evitar que nos pueda generar alguna laceración en nuestra piel, una irritación en la piel o algún elemento que se expanda, que se proyecte, pueda dañar, ¿sí?, nuestros nervios, ¿sí?, nuestra piel y pueda generar alguna rajadura o un corte. Entonces, por eso estos guantes fluyen bastante bien justamente porque son gruesos y evitan este tipo de lesiones, ¿no? Al igual que los guantes, tenemos también mandil de cuero, que es esa barrera que impide que este tipo de chispa pueda, ¿sí?, comenzar a encender la ropa que utilizamos. Y los invito a cada uno de ustedes a visualizar cuánto de estas personas que trabajan, cada uno de ustedes se han trabajado con soldadura, se han trabajado con disco de corte, utilizan mandiles de cuero, muy poco se ve, muy poco se ve. Pero pregúntenle al obrero, pues si uno de ustedes ha trabajado con eso, ¿cuántas veces su ropa no se le ha perforado por estas chispas? Más de alguna ocasión debió haberle pasado, justamente por eso. Entonces, la barrera protectora es este mandil de cuero para prevenir que no se genere un conato de incendio, no se genere una laceración en nuestra piel, ¿sí? Porque lastimosamente tenemos la cultura de trabajar con cualquier ropa que podemos tener. Entonces, para eso existen los equipos de protección. Respiradores, les dije yo, protegen contra los humos y gases tóxicos que generan las diferentes soldaduras. Y miren cómo los EPP han venido migrando, ya no solamente es el casco de soldadura. Tengo sin número de equipos de protección para tratar de proteger todas las partes del cuerpo. Si se dan cuenta lo importante que es. Tengo hasta los escarpines
¿sí? Que lo que protegen es el calzado de seguridad. Aparte de usar la bota de seguridad, que es básico dentro de los trabajos, de cualquier tipo de trabajo de seguridad, las botas de seguridad, hay escarpines que protegen no solamente el calzado, sino el talón del pie, justamente para evitar que estas chispas que caen en el piso y suelen ir rebotando, puedan tener alguna afectación dentro de nuestra piel. Tengo ahí un sinnúmero de actividades que por lo general es las que les estoy diciendo, esmerilado, soldadura eléctrica, oxicorte, sierras. Tengo que utilizar los EPP, ¿no? Cada uno de los EPP que debo yo emplear en mi actividad. Imágenes para poder entender, ¿no? Ir visualizando cada una de las afectaciones que puedo tener. Miren la primera imagen, este soldador. Esta imagen de aquí es bastante cotidiana. ¿Sí? Una persona, primero, que no está usando ningún equipo de protección. Segundo, que simplemente puso sus herramientas, conectó la máquina y comenzó a soldar. ¿Sí? Miren sus manos, no tiene ningún guante. ¿Sí? Nada. ¿Qué es lo que se puso esta persona? Una manta en la cabeza y unas gafas. ¿La manta será de un elemento que no es inflamable? Lo dudo. Entonces, se dan cuenta que a veces este tipo de actividades, ya con los conocimientos que estamos visualizando, nos vuelven chistosas porque no estamos empleando todas las medidas de prevención. Y resulta que al señor puede ser que hoy día no le pase nada, pero mañana sí. ¿Sí? Y no podemos jugar con eso. Y aparte de eso, resulta que el señor puede ser que ya a los 40, 50 años comience a tener alguna otro tipo de afectación. La segunda imagen que visualizamos acá, tenemos una persona trabajando y miren todo cómo emana esas chispas, ¿sí? ¿Qué es el problema con el personal ahí? Primero, que está cerca de elementos eléctricos, de lo que veo. Segundo, la persona no tiene ningún protector en la vista como tal. Y esos proyectiles pueden dañar la visión, justamente. Entonces, importante eso. Entonces, como para entender mejor cada uno. Ahora, veamos los ejemplos que pueden ocasionar lo que ya le hemos dicho anteriormente. Explosiones, lo vimos con el ejemplo bastante claro. Quemaduras en la piel, son imágenes reales, ¿sí? De personas que se han quemado justamente por trabajos en caliente, como les hemos dicho, ¿sí? Entonces, muy importante este tipo de laceraciones que pueden provocar en nuestro cuerpo. Entonces, hay que ponerle la importancia de cada uno de este tipo de trabajos que son considerados de alto riesgo. Daños respiratorios, como le dije, tengo aquí un dato justamente que es una de las enfermedades que más ocasiona la respiración de estos gases tóxicos. Se denomina médicamente siderosis, ¿sí? Que es una afectación en los pulmones y que a la final provoca cáncer. Es una afectación producida por los metales que son absorbidos en la respiración por exceso de trabajo justamente de este tipo de actividades. Hay estudios en España que han demostrado que las personas que trabajan con soldaduras terminan con este tipo de afectaciones. Imágenes clarísimas son extraídas de una fuente de bomberos de Palma, ¿sí? De España, donde estas imágenes lo que están visualizando era un taller, ¿sí? Taller de soldadura. Un taller como los que vemos aquí en Ecuador. Taller pequeño, ¿sí? Un cubículo, el señor generaba ahí su trabajo, su experticia de toda la vida. Resultó que ese día le jugó la probabilidad y miren lo que ocasionó. Todo un incendio. En buena hora ahí no hubo fallecimiento, pero los daños materiales fueron totales, ¿sí? Dentro de este taller, y en buena hora si visualizan, bueno, el cuerpo de bomberos pudo atender rápidamente el conato de incendio, y las paredes que se encuentran en su entorno son bastante sólidas y altas, y no generaron afectación en el entorno, cuando les digo las otras casas, ¿no? Pero pérdida total con respecto al taller, para hacer un poquito de conciencia y que puedan entender la gravedad de este asunto, ¿no? Aquí les tengo un caso clínico bastante interesante me gusta poner estos casos clínicos porque lastimosamente aquí en Ecuador, ya les digo, no hemos ido aterrizando que todos estos mal hábitos, falta de cultura, falta de niveles de prevención, no los vinculamos directamente a los problemas médicos. Sí, los problemas, el doctor te da el diagnóstico y hasta ahí nomás llega. No tienes ese dato correlativo de qué te ocasionó. Entonces, veamos este caso clínico bastante rápido ya para ir concluyendo. Varón de 52 años de edad, sin antecedentes médicos. Esto yo lo extraje de una fuente
¿sí? de España, justamente para que puedan entender. Esto fue una extracción, esta información es extraída directamente de un médico que redactó este caso, ¿no? De 52 años de edad, no tenía hábitos tóxicos, es decir, no fumaba. Trabaja desde hace 15 años como soldador, esa era su experiencia, en un pequeño taller mecánico que se dedicaba principalmente a la reparación de puertas metálicas, bla, bla, bla. ¿Sí? La mayoría de procesos de soldadura que emplea son los tipos Mickey Mac dentro de la soldadura que él empleaba, el señor, ¿no? ¿Qué resultó? ¿Sí? Que él va al médico porque comienza a perder la vista. O sea, él varios meses dice que comienza a perder visión. ¿Qué pasó? Que su vista tenía afectación, ¿sí? y el doctor le dice, lo diagnostica como malucopatía crónica bilateral. ¿Qué ocasionó esto? Las radiaciones ultravioletas. Y a pesar del tratamiento que se le dio al señor por 18 meses, fue irreversible. Es decir, el diagnóstico se mantuvo. Y él terminó perdiendo la vista. Entonces, ¿se dan cuenta la gravedad de este tipo de afectaciones a la salud? Más allá de lo que genera el conato de incendio, que ya lo vimos. O sea, es lo más grave, ¿sí? Aparte de eso, el no conocer las medidas de prevención y no emplear los equipos de protección adecuados me pueden ocasionar casos como el que ahorita les estoy planteando, que este estudio lo hicieron completo, es decir, el caso llegó, hicieron toda la investigación y fueron hasta que lo originó. Lastimosamente aquí en el país, como les digo, no tenemos eso, no tenemos ese caso correlativo. Usted va al IES, usted va al médico, te diagnostican, hasta ahí queda. Le van a decir, usted ha perdido la vista, hasta ahí llegó. No lo correlacionan, ¿sí? Entonces, pero por eso tenemos evidencia de otros países para poder ir haciendo conciencia y ir entendiendo la gravedad de este tipo de afectaciones. Acá tengo otro tema, el ojo de arco, ¿sí? como normalmente se le denomina. ¿Sí? Es esos ojos rojos que se le ocasionan al personal cuando trabaja en exceso con soldadura sin equipo de protección. Entonces, pero la gente cree normalmente que esto de aquí es en el momento, es decir, ay, así, no pudiste dormir, es un dolor infernal durante la noche, pero en las 24 horas normalmente ya se te quita el dolor, te pones unas gotas y pasa. Pero resulta que no solamente eso, ¿no? Sino que la vista como tal comienza a afectar, ¿sí? La córnea se comienza a afectar, y aquí lo vemos aquí, ¿sí? Este tipo de laceraciones en la córnea comienzan a afectar y terminan afectando las retinas y genera este tipo de afectaciones en la vista, como el caso anterior que vimos, ¿no? Entonces, hay que darle la importancia completa. Y miren al final lo que dice, la sobreexposición a largo plazo a la radiación del arco se asocia a quemaduras retinarias, lo que vimos, cataratas y cáncer de piel. ¿Sí? Entonces, entendamos, las consecuencias son directamente, ¿sí? Problemas en la vista, cataratas, cáncer de piel. ¿Cuántos casos hemos escuchado de cáncer de piel? Y a veces creemos que decimos, no sé por qué ya. Le diagnosticaron cáncer de piel. Resulta que puede ser el origen de los trabajos que estamos ejecutando porque no utilizamos los equipos de protección, solo utilizo la ropa con la que yo empleo el trabajo y creo que no me pasa nada porque a la final pues no me he quemado y creo que yo voy bien y no me va a pasar nada, soy invencible. Otro tipo de afectaciones que puedo tener en la vista, incluso, que es uno de los órganos más sensibles, ¿sí? Cuando yo utilizo estos trabajos de corte, más que todo, que son también trabajos en caliente de corte, pueden, ¿sí? Expandir partículas, esas partículas pueden caer en nuestro cuerpo, en nuestra vista, y esto es lo que puede provocar. Las imágenes ahí son bastante claras, ¿no? La exposición al humo, también, la exposición al humo de la soldadura también puede causar un gran número de enfermedades y complicaciones para la salud. La inhalación de partículas, lo que yo les decía, la inhalación de partículas de óxido de hierro puede causar trastorno en el pulmón, ¿sí? Lo que llamado siderosis, que esto a la final, lo que va a ocasionar, en otras palabras, causa cáncer, ¿sí? En el pulmón y en la piel. Entonces, la respiración paulatina, y esta imagen es clarísima de lo que vivimos el hoy. Un trabajador, veamos, clarito, eso es una foto de un taller, ¿sí? Solamente está utilizando
la placa protectora para la vista. No está utilizando ningún equipo de protección en su piel, sin ningún mantil, ningún guante. Entonces, este tipo de personas, se los aseguro que si siguen ejecutando este tipo de actividades, a largo plazo, verán que este tipo de enfermedades no es al corto plazo, a largo plazo puede tener cáncer a la piel, cáncer en los pulmones, ¿sí? Entonces, es importante tomar a consideración todo esto que les estamos explicando, justamente para emplear las medidas de prevención. Aparte de lo que ya les dije, principalmente que puede ocasionar un incendio, porque vemos en la parte posterior elementos combustibles, entonces no tengo una separación del área, no tengo una barrera protectora, entonces veo hasta de fondo un vehículo, entonces sin número de cosas que ya con la capacitación logramos entender, identificar y poder establecer medidas de prevención, lo que les decía. Y los síntomas son bronquitis crónica. Entonces, yo he escuchado muchos casos de personas adultas que ya andan con una tos, ya no saben qué los provoca esa tos, que tienen problemas en los pulmones, ya andan solamente con medicación. Entonces, hay que ir analizando justamente el que todos los trabajos que estamos ejecutando hoy por hoy nos pueden ir afectando la salud de cada uno de nosotros a largo plazo, ¿no? Y aquí, como para culminar, este tipo de mascarillas son una de tantas, porque hay muchísimas, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un sinnúmero de equipos de protección de distintas marcas. Les estoy poniendo una de estas mascarillas. Cómo ya van migrando y van a ir aterrizando a cada una de las actividades. Este tipo de mascarillas justamente para el humo de la soldadura. Pero aparte de ello, lo que quería enfatizar es que este tipo está fabricado de un material, sí, bastante novedoso, que aparte de proteger en la respiración, este material no es inflamable. Entonces, si ven lo interesante de cómo ya van a ir migrando, van a ir actualizándose las marcas para los equipos de protección, justamente esta mascarilla, como es para soldadores, ¿sí? Si le cae una chispa, no es inflamable, ¿no? Es un dato bastante interesante dentro de la marca 3M que tiene. Eso. Importante identificar las alternativas para los trabajos en caliente. Como les digo, es bastante importante el tener alternativas, ¿sí? Porque ya cuando me toca trabajar con esa actividad, pues las medidas de prevención son bastante altas. Entonces, si yo tengo alternativas para ejecutar esto, es mejor emplear esas alternativas justamente para evitar este tipo de riesgos, ¿no? Y como última diapositiva tenemos las medidas de prevención. Como siempre, en todo ámbito de seguridad tengo esas medidas de prevención. La evaluación de riesgo, que es la categorización justamente de probabilidad y severidad de esta actividad, ¿sí? Debo tener un área adecuada de ventilación justamente para favorecer cuando yo tengo actividades como vimos la de exceso de humo, que puede ocasionar problemas o afectación en la salud en los pulmones, ¿sí? Uso de barreras de protección para separar y delimitar estos elementos de combustión y la vigilancia periódica, ¿no? La vigilancia siempre debe ser periódica y debe mantenerse. Entonces, para poder ir analizando día con día cuáles son las posibles consecuencias que me puede ocasionar una afectación al personal o un desastre en mi entorno. Con eso doy por concluida la capacitación. Espero que haya sido bastante amena y hayan podido comprender un poquito más cada uno de estos temas. Los invito porque vamos a seguir dando capacitaciones de medidas de prevención de distintos temas, donde podemos ir profundizando cada uno de los ámbitos de seguridad que lo encontramos en nuestro entorno. Ha sido un gusto.